Hola, 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 esto es El Faro Informativo. Bienvenidos al canal que te informa diariamente sobre los acontecimientos más importantes que ocurren en Venezuela y el mundo. A tan solo horas de haber regresado al país de una exitosa gira internacional, la legítima Asamblea Nacional empieza a tomar acciones para resguardar los recursos del Estado y hacer seguimiento a los fondos públicos. Por eso, una de las acciones inmediatas que tomó el presidente interino Juan Guaidó fue designar un contralor para garantizar el buen uso de los recursos. Entre las funciones que tendrá el contralor recién designado, Juan Pablo Soteldo, será controlar la deuda pública e inspeccionar y fiscalizar los órganos del sector público. Pero la pregunta es, ¿cómo el contralor llevará a cabo las funciones de inspección si estos organismos públicos están dirigidos por funcionarios del régimen? ¿O solo se encargará de vigilar el destino de los fondos provenientes de la cooperación internacional? Bueno, esto lo descubriremos más adelante, así que acompáñanos hasta el final del video. Y antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el trabajo que diariamente hacemos para ti con tan solo regalarnos un like. Tal y como te lo comentamos, finalmente la Asamblea Nacional de Venezuela, encabezada por el presidente interino Juan Guaidó, designó un Consejo de Contraloría de la República que estará representado por el abogado Juan Pablo Soteldo y que pondrá orden y control a los recursos otorgados a la oposición como apoyo económico en la lucha por el cese de la usurpación. Según lo que explica el acuerdo aprobado, el Consejo de Contraloría será un órgano independiente que ejercerá funciones de control sobre las juntas administradoras ad hoc y la oficina del Contralor Especial. El documento afirma además que actuará para garantizar el buen uso de los recursos provenientes de la cooperación internacional y asegurar la correcta administración de los activos de la República que hayan sido rescatados a través de los mecanismos previstos en el estatuto que rige la transición democrática. La designación del Contralor surge tras cumplirse un año con Juan Guaidó como presidente encargado de la República y en medio de los escándalos de corrupción que habrían salpicado a algunos diputados. Entre las funciones a ejercer por el recién designado Juan Pablo Soteldo está controlar la deuda pública e inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público, por lo que también le compete liderar las investigaciones pertinentes a hechos de corrupción dentro del gobierno y de la misma Asamblea Nacional de Venezuela. Soteldo es egresado de la Universidad de Carabobo y ejerció funciones de Contraloría en los estados Lara de 1998 al 2010, en el estado Zulia del 2010 al 2013 y en el estado Carabobo del 2013 al 2014. Según el portal digital La Patilla, desde el 2015 trabaja de manera independiente como asesor legal externo y consultor gerencial. Además fue concejal del municipio Iribarren del estado Lara, electo por el chavista Movimiento Izquierda Revolucionaria MIR. La decisión de designar un contralor fue celebrada por los venezolanos, periodistas y políticos por la importancia de demostrar transparencia e iniciar con buen pie las nuevas acciones que lidera Juan Guaidó en un segundo año como presidente interino de la República. Y hay que recordar que finalizando el mes de enero, se dio una disputa dentro de la misma Asamblea Nacional de Venezuela donde, sin consenso, los diputados aprobaron un fondo de $20 millones para pagar presuntas deudas y compromisos en el exterior. El fondo fue aprobado de manera express, pues no estaba pautado en la agenda del día y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional no estaba enterada. Tanto los diputados del partido opositor Primero Justicia como los que representan la fracción 16 de julio no aprobaron la propuesta y pidieron diferir la discusión a fin de tener más detalles. Al darse la disputa, el mismo Procurador General José Ignacio Hernández puso su cargo a la orden. A esto se suman los escándalos en los que estarían envueltos funcionarios designados por el gobierno interino que en febrero del 2019 habían malversado fondos donados por entes privados pero que estaban destinados a la manutención de militares en Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela. Al caso se le conoce como el Cúcutazo y aún no se conocen los avances de las investigaciones por parte de la Fiscalía colombiana ni de la Asamblea Nacional de Venezuela. El nuevo Contralor además tendrá la tarea de investigar los casos de corrupción en los que estarían involucrados diputados de oposición como Luis Parra, quienes habrían favorecido al testaferro de Nicolás Maduro con cartas de recomendación para seguir operando en Venezuela y en el exterior. Ojalá que este nuevo órgano también pueda investigar y hacer algo para detener el tráfico de minerales pertenecientes al Estado venezolano que el régimen lleva a cabo para financiarse. Sí, así es, la extracción ilegal de oro y su posterior contrabando se ha convertido en una de las únicas fuentes de financiamiento del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Turquía, los Emiratos Árabes y Uganda son algunos de los destinos conocidos, y este jueves un informe de la cadena suiza Radio Televisión Suisse aseguró que el país europeo también integra esa lista. Además, indicó que se sospecha que distintos bancos locales, Compagnie Bancaire Helvétique y Credit Suisse, lavan dinero de altos funcionarios de la dictadura. El reporte indica que Suiza también tiene vínculos directos con el oro ilegal, y para fundamentar su aseveración hizo referencia a dos eventos. El primero tuvo lugar en mayo de 2019, cuando autoridades británicas interceptaron un avión privado que había salido desde el país caribeño y había hecho escala en las Islas Caimán. Aseguraron que el cargamento de 104 kilos de oro, ilegal y con un valor aproximadamente de 5 millones de marcos suizos, aproximadamente 5.1 millones de dólares, hubiera sido comprado por un ciudadano suizo. El segundo, en tanto, ocurrió en febrero de 2019, y en ese entonces un avión oficial del régimen aterrizó en Zúrich con oro ilegal, según denuncias de la oposición. Sin embargo, al estar protegido por su estatus diplomático, la aeronave no fue registrada y continuó su camino hacia Abu Dhabi. El reporte indicó en otro pasaje que Suiza está capacitada para procesar el oro que entraría de Venezuela, considerando que tiene 4 de las 6 refinerías más grandes del mundo, las cuales manejan entre el 60 y el 70% del oro del planeta. El reporte llega 2 semanas después de que el presidente encargado, Juan Guaidó, se reuniera con distintos jefes de Estado y altos funcionarios europeos en el marco de su gira internacional. Allí reiteró su pedido para que la Unión Europea que catalogue al oro como oro de sangre para evitar que financie al paraestado. La Unión Europea ha sancionado a altos funcionarios y bloqueado la venta de armas, pero no tiene una prohibición específica sobre el comercio del oro venezolano. Estados Unidos, por su parte, sí ha impuesto sanciones sobre el comercio del oro del país caribeño. A lo largo del 2019 abundaron casos que tomaron estado público y echaron luz sobre la práctica. Además del caso en el Reino Unido, en junio hubo otro en marzo y julio, respectivamente. En marzo, el régimen logró trasladar los lingotes a una refinería en Uganda, según lo confirmó el medio, luego de consultar a funcionarios de Venezuela y Uganda, a un diplomático extranjero y legisladores venezolanos de la oposición. Según la reconstrucción, el 2 de marzo, un Boeing 777, propiedad de una compañía de vuelo charter rusa, Norwich Airlines, aterrizó en Intibi a las 6:35 después de despegar más de 13 horas antes de Caracas. La policía y la seguridad privada se reunieron en la pista para recibir la carga del avión, que no transportaba pasajeros, de acuerdo al relato de un testigo que presenció su llegada. En julio, en tanto, una importante cantidad de lingotes de oro fue incautada en el aeropuerto Princess Julian de Saint Martin, parte holandesa de la isla Saint Martin, en un avión privado procedente de Venezuela, según informó la policía de Saint Martin. El piloto del avión, el copiloto y varias otras personas sospechosas de blanqueo de dinero fueron interrogados. Los documentos del oro no estaban en regla y los lingotes y el avión fueron confiscados, así lo indicó el cuerpo de seguridad. En cuanto al contrabando que tiene lugar en bases regulares, se explayó la periodista de investigación Lizette Boom, quien en un foro sobre la minería ilegal en Venezuela organizado en diciembre por el Atlantic Council, un tic-tac ubicado en Washington, D.C., explicó que organizaciones sin fines de lucro calculan que un promedio de 80 toneladas de oro al año se están fugando de Venezuela por caminos irregulares sin ningún tipo de rendimiento de cuentas. A su vez, explicó que las rutas del contrabando tienen 2 destinos: las islas Aruba, Bonaire y Curazao en el Caribe, y por tierra, mediante las fronteras con Colombia y Brasil. Según cifras de Transparencia Venezuela, el 30% de la producción de oro se destina a estos propósitos. Estas y otras formas que utiliza el régimen para contrabandear y traficar ilegalmente cualquier tipo de sustancias prohibidas, dinero, minerales, han sido denunciadas por muchos organismos y particulares. Aún así, estamos a la espera de que algún organismo internacional finalmente actúe en contra de la dictadura corrupta y ponga freno a esta ilegalidad, que es la que le permite mantenerse en el poder. Pero como vemos, esto no es una tarea fácil y por lo tanto el nuevo contralor deberá tener los pantalones bien puestos para frenar la corrupción que existe en ambos bandos políticos y al que ya están acostumbrados muchos políticos. De verdad esperemos ver los resultados. Mientras tanto, nosotros estaremos atentos a todas las noticias que suceden en el país para traerte de primera mano la mejor información. No te olvides dejar tus comentarios y sugerencias al final del video y tampoco te olvides de apoyarnos regalándonos un like antes de marcharte.
Esto fue todo por el día de hoy, aquí en tu canal, El Faro Informativo. Chao, chao.